Buenas chicos, bienvenidos a F-Total. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero todavía nos estamos recuperando de un Gran Premio de Rusia que fue una auténtica montaña rusa de emociones, y nunca mejor dicho. La carrera en general fue intensísima, nos mantuvo en vilo con un montón de incertidumbre, mucha tensión. Pero es que lo de las últimas vueltas fue una locura. Cuando la lluvia hizo acto de aparición, metió a todos los pilotos y equipos en una coctelera, empezó a agitarla y vimos a algunos que ganaron mucho y a otros que lo perdieron todo. Lando Norris para McLaren, que podía haber obtenido la primera victoria de su carrera deportiva, imaginaos la frustración, la decepción, y Checo Pérez para Red Bull, que estaba tocando el podio con la punta de los dedos. Fueron los dos pilotos que estaban más arriba, que más perdieron. Y vamos a analizar la carrera del inglés, la carrera del mexicano después, y por último intentaremos llegar a una conclusión final, y quiero que me dejéis la vuestra por ahí, por los comentarios. Comenzando por Lando, no solamente hay que hablar de su carrera, hay que hablar del resto del fin de semana, del sábado más concretamente, porque se marcó una clasificación alucinante, en la que vivimos lo mismo que en la carrera, pero al revés. No se pasaba de seco a mojado, sino de mojado a seco. Es cierto que es algo más lineal, una evolución de pista, no depende de factores atmosféricos, meteorológicos caprichosos, y supo leerlo a la perfección. El equipo le preguntó si quería mantenerse en pista con los neumáticos intermedios o ir a los de seco, y él sintió que se podía ir a los de seco en ese momento, que era el mejor. A la postre lo comprobamos con la pole que se marcó. Y en condiciones normales no habría podido llegar ahí, e incluso si todo hubiera continuado con intermedios en el mismo compuesto, no estaba para pelear la pole, pero sí incluso la segunda plaza con Valtteri Bottas, porque en la primera intentona con neumáticos intermedios todos en igualdad de condiciones estaba por delante de Valtteri. Ya el resultado iba a ser increíble, pero es que tuvo la oportunidad y la aprovechó como un maestro para un resultado alucinante. Una pole, la primera de su carrera deportiva, se convertía en el quinto piloto más joven en conseguirla. Salía desde esa primera posición, pero en este Gran Premio de Rusia no es la plaza ideal, aunque suene extraño, para partir por el rebufo que le das al segundo clasificado y al tercero, y eso lo pudimos comprobar en la salida de ayer. No fue nada mala, incluso podríamos decir que fue buena, pero Sainz le pilló ese rebufillo. Russell intentó colarse por ahí también, pero Sainz fue el que más se aprovechó de ello, se salió de la aspiración por el exterior y le hizo un adelantamiento brillante. Bueno, tampoco era la fin del mundo, es algo normal en este circuito que puedas perder esa pole en la salida. Se quedan vendidos por el rebufo, pero no había ningún problema. Tenía por detrás a Russell, que iba a hacer de parapeto, y Norris y Sainz se iban marchando poquito a poco, y él aguantó. Esperó maduramente su momento, y eso me encantó, sin que se le fuera la cabeza. Estaba peleando por la que podía ser su primera victoria, y lo normal es que atacara con todo, como un loco, se le fuera la pinza y se cargara los neumáticos, pero no, se armó de paciencia, de calma, y esperó su momento, que su momento llegó por los problemas de neumáticos que tuvo el SF21 de Carlos Sainz. Y en nada que tuvo su momento, en nada que tuvo su oportunidad, se acercó, atacó y adelantó. Se puso en primera posición y justamente entró Carlos Sainz, se quedaba solo, y ahí podemos comprobar lo genial de la gestión del piloto inglés en esa primera parte de la carrera y a partir de ahí, porque llevó esos neumáticos, esas gomas, hasta la vuelta 28, estamos hablando de los medios, ni los duros, ni nada por el estilo, fue el piloto de toda la parrilla que más largo los llevó, y con un ritmo que era bestial, que era muy bueno. No desfallecieron en ningún momento, los hizo vivir, y los hizo vivir a gran velocidad. El primer stint no pudo ser mejor. Llegó el momento de su primera parada, McLaren también eligió un buen momento en el que parar, porque salió, entre comillas, con pista libre, sin mucho tráfico por delante, cómodamente, asentado en esa primera plaza virtual, y después fueron entrando los pilotos que tenía por delante, que eran Leclerc, Alonso y Checo Pérez, para volver otra vez a esa primera plaza. Y ahí es donde ya iba a llegar el momento decisivo para su carrera, para su posible victoria, que es la llegada de Lewis Hamilton por detrás, que llegaba con muchísima velocidad. Había una ventaja que tenía Lando, y es que sus neumáticos tenían un par de vueltas menos que los de Lewis Hamilton, pero se había comprobado que esos duros iban a llegar hasta el final sin ningún problema, entonces podían tirar bastante. Aún así, fue muy inteligente, otra vez maduro,
para decir, bueno, viene Hamilton por detrás, le saco 7, 8 segundos, pero vamos a ahorrar algo de goma, vamos a prepararnos para ese momento en el que se esté acercando Hamilton, en el que esté más cerca, para tirar. Cuando se acerque, cuando esté a 5, 4, 3 segundos, ya se acerque a esa ventana, vamos a tirar, vamos a dar todo lo que tenemos, vamos a tirar hasta el final y a ver si podemos pararlo. Como en la primera parte de la carrera, Ricciardo paró a Lewis Hamilton, entonces encima tenemos esa ventajita de 2 vueltas, ahora que está ahorrando neumáticos, a ver si me es suficiente. Y ese plan también lo llevó a la práctica de forma brillante. En la primera parte de ese stint, vimos cómo Hamilton le recortaba muy rápidamente la distancia. Decíamos, ostras, como esto siga así, es que Hamilton se lo va a comer, da igual la velocidad punta del McLaren, da igual todo. Pero no, cuando se acercó a esa ventana, Norris pegó un salto de rendimiento que fue bestial. Incluso él finalmente se ha llevado la vuelta rápida, que la hizo en la 39. Estamos hablando de 2 pilotos con el mismo compuesto, simplemente que Norris lo tenía 2 vueltas más joven. Es un ritmo que no podía mantener constantemente, pero igualmente era rapidísimo y veíamos cómo ese recorte se iba reduciendo cada vez más y cada vez más le costaba llegar al piloto de Mercedes. Se iba acercando, pero cada vez más lentamente, y eso nos dejaba un final de carrera muy interesante, porque íbamos a tener una lucha en pista y con la velocidad punta de Lando y el ritmo que estaba demostrando en ese momento tenía armas con las cuales defenderse. Para Hamilton iba a ser un reto mayúsculo el adelantarlo y teníamos muchas ganas de ver esa batalla, que entre comillas ese desenlace nos lo privó la lluvia, pero nos dio otro que nos hizo rememorar aquella lucha en 2008, seguro. La recordaréis, entre Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton. Nos hizo vibrar, emocionarnos, estaban cerquísima. Y empezó la lluvia en un par de curvas, los dos manteniéndose en pista como podían, Hamilton acercándose en un momento dado, estuvo a punto de adelantar a Norris porque se fue largo, pero se mantuvo en pista agarrándose como podía, y en la siguiente vuelta incluso le sacó una cierta ventaja a Hamilton, y ahí es cuando Lewis decidió el entrar a montar los neumáticos intermedios, que a la postre fue la decisión que le llevó hasta esa victoria, y la decisión que le quitó la misma a Lando Norris de quedarse en pista con los neumáticos de seco, que en las siguientes vueltas empezó no a llover, sino a jarrear en casi todo el circuito, y no podías mantenerte en pista con los neumáticos de seco, ya iba como podía, incluso a veces cerca de perder el coche y estamparse contra las protecciones, y al final decidió entrar, pero cuando faltaban 2 vueltas para el final, cuando ya estaba todo perdido, salió en 8ª plaza, adelantó incluso a Kimi Raikkonen en la última vuelta, para llegar en la 7ª plaza con el punto de la vuelta rápida. Muy doloroso para todo fan de Fórmula 1 el ver como ese sueño que tenía al alcance de su mano de su primera victoria, un momento vital para la carrera deportiva de un piloto por el que ha estado trabajando muchísimo, se lo había trabajado todo el fin de semana, toda una carrera deportiva para llegar ahí, y que todo se esfume por una decisión, por el cielo caprichoso. Pero como se suele decir, y esta vez con más tristeza, así es la Fórmula 1, para lo bueno y para lo malo. En un momento te cambia todo. Vimos esas imágenes que nos hicieron emocionar, de Lando llegando destrozado, destruido por dentro. Igualmente no perdió la compostura, fue a felicitar a Luis por su victoria y por su decisión de entrar a boxes, y lo vimos con los ojos llorosos después en el corralito haciendo las declaraciones, contestando a las preguntas y todo el mundo intentando animarle. Y luego también lo expuso en sus redes sociales diciendo que tenía el corazón roto, y hoy, ya una vez reposado todo, estaba con la cabeza bien alta y consciente de que su momento iba a llegar tarde o temprano, que va a seguir luchando para que llegue otra vez ese momento de estar luchando por una victoria y conseguirla finalmente. Recordó un poquito, ¿no?, a lo del Gran Premio de Sakir con George Russell. Qué maravillosa puede ser la Fórmula 1 en algunos momentos, pero qué asquerosa, ¿no?, en otros. Así es, y es lo que la hace en parte tan especial. Y antes de ir a la carrera de Checo Pérez y pasar a una conclusión final, que es a lo que quiero llegar en este vídeo, quiero hablar muy rápidamente, muy brevemente, porque no tiene más, de la sanción que se le impuso a Lando Norris, que no fue una sanción de tiempo, de posiciones, ni nada por el estilo, sino una reprimenda por esa acción que estaréis viendo en pantalla. Estábamos en la vuelta 51, en el peor momento para entrar en boxes, fue el último o de los últimos. Estaba jarreando, estaba la pista mojada, unos neumáticos de seco, que eso era una pista de patinaje, no agarraban absolutamente nada,
y la curva de entrada al pit lane tiene su aquel, a la derecha tienes un muro y muy cerquita tienes la pista y es bastante cerrada. Y da igual a la velocidad que vayas, en esas condiciones el neumático slick, el neumático de seco, no entra en ninguna curva. Es que estás sufriendo, aunque sea 40 km por hora, para mantenerte en la pista. No hay agarre ninguno. ¿Y qué es lo que sucedió? Al intentar entrar para cambiar a los neumáticos intermedios, Norris, al tomar esa curva, perdió el control del coche, se fue largo, se fue del carril de entrada a boxes, volvió a entrar y ya finalmente pudo cambiar a esos neumáticos intermedios, cosa que según el reglamento no se puede hacer. Tienes que mantenerte en todo momento entre medias de esas dos líneas blancas. Pero aquí hay un asterisco y es el motivo por el que se libró de esa sanción, y es que es por fuerza mayor. La fuerza mayor es lo que te impediría el recibir una sanción. Y vamos, por favor, a dejarnos de historias, de banderitas, que es el piloto inglés, que sí, no sé qué, conspiraciones. A mí eso me da igual. Lo que yo quiero valorar es si merece una sanción o no. Vamos a olvidarnos de todo. Vamos a centrarnos en la acción. ¿Merece una sanción? ¿Creéis que eso es por fuerza mayor, no? Vamos, es que está clarísimo. Neumáticos de seco, jarreando. Es lo más normal del mundo el perder el control del coche. Te ves obligado, ya sea por estas condiciones o porque hay un piloto bloqueándola o lo que sea y tienes que salirte fuera y entrar, no recibirás una sanción como le ocurrió a Lando Norris. Y ahora sí, vamos a pasar a la carrera de Checo Pérez, que partía después de la clasificación en 9ª plaza, pero en la parrilla se situó 8º por la penalización que recibió Valtteri Bottas al cambiar su unidad de potencia por segundo gran premio consecutivo, de lo cual ya hablaremos en estos próximos días porque tiene tela la cosa. Hay que decir que fue bastante agresivo en esa salida y eso me gustó. Aparte fue una gran salida y esto es a destacar porque las salidas de Pérez este año en general han sido uno de sus puntos a mejorar y en este caso lo hizo genial, más teniendo en cuenta que partía desde la zona sucia y con el neumático duro, mientras que los que le estaban rodeando en líneas generales salían con el blando, excepto algún caso concreto como por ejemplo el de Fernando Alonso. No solamente no perdió posiciones, sino que logró ganar una y colocarse en la 7ª posición, justo detrás de Lewis Hamilton. A partir de ese momento fue una sombra del piloto inglés, lo siguió, lo vimos haciendo la goma, yéndose hacia atrás, acercándose para intentar cuidar al máximo sus neumáticos, en algunos momentos incluso acercándose demasiado y tratando de enseñarle el morro, pero era imposible. Ese tren formado por Russell, Stroll, Ricciardo, Hamilton, Pérez, Alonso, todos con DRS, y el que Stroll, que es el que puede adelantar, el que tiene ese diferencial de velocidad, no lograra adelantar a Russell, hacía que todos más o menos tuvieran la misma velocidad punta y que no se diera ese diferencial de velocidad necesario para poder adelantar en cualquier recta principal. Es algo que vemos muy habitualmente, sobre todo en la parte de atrás de la parrilla, pero en este caso se dio en la delantera, desde la 3ª hasta la 8ª plaza que ostentaba Fernando Alonso, que también estaba por ahí en ese trenecito. Y de eso era consciente Checo y se armó de paciencia, se mantuvo firme y dijo, bueno, es hora de ahorrar neumático en este primer stint, no se nos va a ir la cabeza, tengo que alargar este stint al máximo posible porque tengo los duros para maximizar mis oportunidades cuando todos entren, que yo me quedaré en pista solo, soy el primero con el neumático duro y con el neumático medio el poder atacar más fuerte en las últimas vueltas. Y esto lo hizo de maravilla. Entraron todos excepto Hamilton. Hamilton tuvo ahí 3 vueltas en las que tirar y ya destrozar esos neumáticos medios, sacarle todo el mejunje. Y Checo se mantuvo ahí con el neumático duro, demostrando que tenía ritmo y que le quedaba goma. Cuando entró Hamilton estaba a 1,4 segundos Pérez del piloto inglés. El siguiente clasificado era Alonso, que en esa vuelta número 27... en la que paró Hamilton y Pérez ya tuvo pista libre, estaba a 2,4 segundos Alonso de Pérez y pasó a 7,6 en unas 9 vueltas hasta que paró el piloto mexicano en la vuelta número 36. De la 27 a la 36 aumentó en 5 segundos la distancia de Checo Pérez a Fernando Alonso, demostrando que obviamente el piloto mexicano tenía más ritmo en igualdad de condiciones, en igualdad de neumáticos y todos con pista libre. Es normal esta diferencia de velocidad, estamos hablando de un Red Bull contra un Alpine.
pero es que el ritmo de Pérez era brutal, era muy bueno. Tan bueno fue que se había ganado la tercera plaza holgadamente, haciéndole un overcut a muchos pilotos. Es que iba a salir plácidamente, sin nadie por delante, sin nadie por detrás, en esa tercera plaza. Solamente tras Norris y Hamilton. Lo que pasa es que llegó esa parada fatídica de Red Bull, una de las peores paradas tal vez en la historia del equipo de la bebida energética, de 8,9 segundos. 8,9 segundos estuvo parado Checo en esa plaza de boxes. Según ha comentado Christian Horner, ha dado una explicación de lo que sucedió. El mecánico de la rueda trasera derecha se retrasó a la hora de sacar esa rueda. El embrague se soltó, hizo que girara la misma, lo que complicó aún más la situación, incluso hirió al mecánico, pero nada grave, está bien, está perfecto, pero todo se complicó para que finalmente se dieran esos 8,9 segundos. Y es algo a lo que tienen que echarle el ojo, porque ya son 2 grandes premios consecutivos donde tienen problemas en ese punto donde han sido los líderes, y tampoco hay demasiado que reprocharles en el apartado de boxes, ni creo que haya que cambiar demasiadas cosas. Pero son 2 errores consecutivos en el momento en el que menos los necesitan, porque están peleando por el Mundial de Pilotos y el Mundial de Constructores, y cualquier mínima cosa puede marcar la diferencia. Y esto está claro que lo puede hacer. Y cada vez que tiene Red Bull un fallo se habla de que están intentando boicotear a Checo o algo por el estilo, y ya está saliendo esa teoría conspiranoica. Hay que recordar que en el Gran Premio de Italia se equivocaron también con Verstappen. Y si quieres boicotear a Checo, es que hay que entender que se está boicoteando a sí misma, porque está peleando por el Mundial de Constructores y quieres que Checo consiga el mejor resultado posible para recortarle puntos a Mercedes. El boicotear a Checo es boicotearte, autoboicotearte. ¿Y para qué vas a hacer eso? Para eso te quedas con Albon o te quedas con Gasly, que puedes hacer con ellos lo que te dé la gana. Y encima, ¿cuál es la conclusión? ¿Para qué quieren hacer eso con Sergio Pérez? ¿Para qué querían hacerlo en ese momento? Mantenerlo 8,9 segundos en boxes. ¿Es para que Verstappen consiga los puntos de Checo en el Mundial de Pilotos? Es absurdo, porque eso no sucedió. Si eso es lo que querían, lo hubieran mantenido más en boxes, no solamente 8,9 segundos, porque salió delante y se mantuvo delante. Hay que entender que eso no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene ningún sentido. Por suerte había un gran colchón y solamente se le coló Carlos Sainz y Daniel Ricciardo, pero le ponían en una situación comprometida, porque tenía delante, sobre todo a Ricciardo, que tenía una velocidad punta endiablada, y le iba a ser complicado el poder sobrepasarlo, el poder adelantarlo. Aunque Checo sacó fuerzas de flaqueza, sacó garra y se fue a por la revancha, a por conseguir otra vez la plaza que se le había arrebatado en esos boxes. Adelantó a Daniel Ricciardo en un adelantamiento muy bonito, y luego también a Carlos Sainz para volver otra vez a la tercera plaza. Podríamos decir que de forma práctica ese error ya no contaba, porque Checo lo había maquillado en la pista, iba a salir en tercera plaza, holgadamente, cómodamente. No sucedió, pero lo volvió a ganar él en pista. Me encantó ver esa faceta de Checo tan agresiva, y en general la carrera que se estaba marcando hasta el momento. Lo estaba haciendo todo a pedir de boca, lo estaba haciendo todo perfecto. Pocas cosas más se le podían pedir al piloto mexicano. Ya estaba tercero, empezaba a marcharse, pero llegó la lluvia, lo que también cambió todo en su carrera. Empezó a perder temperatura en sus gomas, a intentar agarrar a la pista como se podía. Alonso vino por detrás como un misil, logró todavía mantener un poquito de temperatura en las mismas y lo adelantó. Luego Checo lo repasó, luego llegó Leclerc también por detrás y se montó ahí un baile de intentar mantenerse como podían en la pista. Se iban largos los tres, era un sálvese quien pueda. No entró, se mantuvo en la pista creyendo que la lluvia no iba a ir a más, y como pudimos comprobar, sí fue a más y perdió una cantidad de tiempo ingente. Intentó ya morir matando, entró de los últimos y eso le hizo perder más tiempo y posiciones. Incluso estuvo cerca de acabar su carrera en boxes. Es un poco lo que le sucedió a Lando Norris, pero con un muro al lado, similar a lo que le ocurrió a Lewis Hamilton el día anterior en la clasificación. Su carrera estuvo a punto de acabar en el muro del carril de boxes, en esa curva a derechas. Es que no hay agarre aunque vayas a 60-50 km por hora. Es una pista de patinaje con neumáticos slicks en esas condiciones. Imaginaos a más velocidad. Era una tortura para todos y una proeza el simple hecho de mantenerse en la pista. Salió con el neumático intermedio entrando en la vuelta 50, pero ya solamente pudo acabar en la 9ª posición, en la 9ª plaza.
Tenía la tercera al alcance de su mano si todo hubiera ido normal, si hubiera acabado en seco, aun con ese error en boxes. La tercera plaza era suya cómodamente, pero llegó la lluvia que tiró todas sus opciones al traste. Hay que decir, y vamos a pasar ya a la conclusión, hablando de los dos conjuntamente, de Norris y de Checo Pérez, las previsiones de los equipos eran confusas. Ellos no lo tenían claro. Decían que iba a llover entre la curva 5 y tal curva, pero no creemos que vaya a durar mucho. Y teniendo en cuenta que ellos no tenían clara la predicción meteorológica y era, como dice Christian Horner, azar puro, lanzar los dados, le dejaban ese azar a los pilotos en base a lo que ellos sentían en la pista. Si les costaba mucho mantener el coche, si creía que era mejor en ese momento estar con los intermedios, que pidieran entrar. Le dijeron en varias ocasiones, no solamente a Norris, a Checo Pérez, sino a Hamilton, a Verstappen, a todos los pilotos de la parrilla: ¿queréis neumáticos intermedios, sí o no? Y he visto las cámaras on board, las radios, e incluso os pondré, si puedo, alguna por ahí por el vídeo. You happy as you are, or do you want inters? Let me know. Are we expecting more rain? Some rain is about. There could be more. You're cool, Checo. Do you want inters? No. Track very slippery from here to turn 10. Lots of cars going off. Yeah, shut up! Lando, what do you think about it, Inter? What do you think about it in Inter? No! Checo lanzó los dados y quiso quedarse fuera, al igual que otros pilotos, y desde el punto de vista del equipo eso dividía nuestras opciones, por lo que Max se benefició al tomar esa decisión de entrar en boxes, y desafortunadamente Checo pagó el precio al pedir quedarse en pista. Siempre es fácil en retrospectiva, pero obviamente es muy difícil en ese momento, y fue una gran decisión de Max y dio resultado. Condujo una gran carrera y volvió a colocarse en la tercera posición, y debería haber estado en el podio. Aquí escuchamos a un Christian Horner que ha sido este año uno de los principales defensores de Checo y le ha arropado, es amigo íntimo desde hace muchísimo tiempo, que fue lanzar los dados. La decisión recaía en los pilotos porque ellos no lo tenían claro, y los pilotos lanzaron los dados y decidieron si quedarse fuera o si entrar en boxes. El cielo era caprichoso e iba a hacer lo que le diera la gana. Podíamos estar hablando en estos momentos de algo completamente distinto, pero fue lo que fue y nada ya lo puede cambiar. Ellos decidieron que no y la suerte cayó del otro lado y lo pagaron muy caro. En el caso de Red Bull, pues habla de que Max eligió los intermedios, Checo los de seco, y había uno que se iba a beneficiar y otro que se iba a perjudicar. El dividir estas estrategias es lo que hacía, y eso es finalmente lo que ocurrió. Verstappen logró llegar a la segunda plaza, mientras que Checo Pérez cayó hasta la novena cuando estaba tercero. Y dice algo que es muy cierto, es muy fácil, claro, es facilísimo el predecir el pasado. Ahora mismo es sencillísimo el decir: tenían que haber entrado todos en la vuelta 47, cuando entró Raikkonen y cuando entró Bottas. Era el mejor momento. Si hubieran entrado todos ahí, vamos, si hubieran entrado Pérez y Norris, pues Norris hubiera ganado con una cantidad de primera plaza cómodamente y Pérez habría estado segundo. Claro, decirlo ahora es facilísimo, pero en ese momento es imposible el predecir cómo va a estar la pista y cómo va a estar la pista con la lluvia que pueda llegar a caer. O sea, es ya decisión del cielo, lo que quiera hacer él. Y lo que decidió es jarrear, no simplemente caer 4 gotas. Incluso estaba a final de carrera para neumáticos de lluvia extrema. Estaba así la situación. Era una lotería, apostar por seco o intermedios. Y ellos apostaron por aguantar. Creían que con las pocas vueltas que faltaban y lo poco que podía llegar a caer, pues aguantaban. Y cayó una tromba de agua que nadie esperaba, ni siquiera los que montaron intermedios, y les pilló a prácticamente todos en bolas, porque estamos hablando aquí de dos casos que perdieron muchas posiciones, porque son los que más arriba están y los que más bombo han creado. Pero ni de broma eran los únicos, como muestra lo que estáis viendo en pantalla, la locura que se produjo en esas últimas vueltas. Esto es definitorio. De la 47 a la 53 no hay ningún piloto que haya mantenido su posición. Nadie, absolutamente nadie. Unos ganaron y otros lo perdieron todo. Vemos pilotos, por ejemplo, como Vettel y Stroll, los dos Aston Martin, que estaban en el top 10, desaparecen, Raikkonen que aparece, Bottas también, cuando estaba desaparecido toda la carrera, Verstappen que asciende de la séptima a la segunda, Norris y Pérez que caen un montón de plazas. Fue una coctelera con la que el cielo hizo lo que se le dio la gana. Y he escuchado algún comentario de: la soberbia de Norris le privó de la victoria, esa radio también que escuchamos. ¡Cállate!
Es que es lo más normal del mundo. Cualquier piloto, hay que ponernos en su tesitura, en su posición, la adrenalina que tiene que tener en ese momento, la tensión, pista húmeda, está sufriendo simplemente por mantenerse en la pista, con neumáticos de seco, que ya veíamos que a 40, 50 kilómetros es que podías perder el coche, en cualquier segundo, en cualquier curva, con un 7 veces campeón del mundo detrás, soplándote en la nuca. Necesitas toda la concentración posible. No es la primera vez ni la última que escuchamos esto. Le piden que se calle en un momento de tensión. Cállate un momento. No es hora de formalidades. La relación entre Norris y su ingeniero, porque es magnífica, es súper cercana, es de colegas, y por eso se hablan así, más en un momento de tensión. Es algo que no sé por qué nos extraña, es muy sencillo aquí sentados, con las pulsaciones, mira, ahora mismo, bueno, no me las está midiendo, pero a 60, a 70, 80, las que sean. Es muy fácil desde aquí, bueno, claro, qué soberbia, diciéndole que se calle al mecánico, que... Hay que ponernos un poquito en su tesitura. Es imposible que nos pongamos en su tesitura, pero hay que intentarlo al menos. Y cualquiera de nosotros, como Norris, querríamos que nadie nos moleste. Nuestra decisión es quedarnos en la pista con los neumáticos de seco, aguantar, y en ese momento todo viene en contra. Y quiero toda la concentración, no quiero que nada me perturbe, porque como algo me perturbe es que estoy en el muro. El sábado vivimos lo mismo exactamente, pero al revés. Y él fue también el que tomó la decisión de meter los neumáticos de seco y arriesgarse. Y vaya que si salió bien, que pudo obtener esa pole. Un resultado fuera de lugar para un McLaren. El sábado, en esas condiciones, pues tiene que estar un poquito la suerte contigo. Y estuvo con Norris. Y el domingo, la suerte tenía que haber estado con Norris. El domingo también se la jugó. Y en este caso la suerte no estuvo con él. Pero es eso, es cuestión de suerte. Unos pocos acertaron y más de la mitad fallaron. Era más sencillo incluso el fallar que acertar. Para mí no hay absolutamente nada que reprocharles, ni a McLaren, ni a Red Bull, en lo que ocurrió el domingo, en esas últimas 6 vueltas, ni a Norris, ni a Pérez, ni a ninguno, porque estamos hablando de estos, ni ninguno de los pilotos que no acertaron. Era un todo o nada, pero que la suerte no haya estado del lado de estos pilotos no empaña el trabajo que había hecho previamente. Al contrario, eso para mí es lo más importante, aunque finalmente no se hayan dado los resultados. A ver, que la experiencia en ese duelo entre Hamilton y Norris, que la experiencia de Hamilton le llevó a llevar ese duelo y tomar esa decisión con más templaza, y es lo que le faltó a Norris. Pues seguro que sí. Es su tercera temporada en Fórmula 1, es su primera vez que está ahí, ¿cómo no le va a faltar experiencia? Pero eso no es algo negativo ni nada reprochable, eso es lo que es. Pero aún así, aún con ella, se podía haber equivocado, como le sucedió a Vettel, Alonso, Pérez, que entraron exactamente en la misma vuelta que Norris. El tener esa experiencia, el tener ese... Da igual si la suerte en ese momento no está de tu lado. Que hay que aplaudir la reactividad, lo hábiles y cómo acertaron esos pilotos que aprovecharon esa situación, sin duda. Pero ni de broma se puede dilapidar a los pilotos que fallaron o reprocharles algo. Para mí no, fue así, pero podía haber sido lo contrario. El cielo fue caprichoso y dictó sentencia en esta carrera. Nada empaña la alucinante carrera y el fin de semana de Norris. Lo hizo todo bien, todo lo que estaba en su mano lo hizo a la perfección. La suerte que no estaba en su mano no cayó de su lado. E igual, exactamente, con Sergio Checo Pérez. La clasificación no fue nada del otro mundo, no se tomó tampoco la decisión adecuada, sigue habiendo trabajo que hacer en clasificación. Si se mejora la clasificación, yo creo que la carrera del domingo fue muy esclarecedora de que el ritmo está ahí, de que su gestión es brutal. Si consigue dar ese paso al frente en clasificación, es que su calidad de vida los fines de semana va a aumentar de forma considerable. Y lo vamos a ver ahí peleando por cosas muy importantes constantemente. Hay que dar ese paso adelante en clasificación. Y sigue haciendo falta. Pero ese resultado final, y que la suerte no haya estado de su lado, no empaña la carrera que había hecho hasta el momento. Que es una gestión en el primer stint impecable, que es una salida agresiva, que es luego el recuperarse y el levantarse de una situación comprometida en la que le había puesto Red Bull con esa parada errónea. Y yo lo único en lo que puedo reprochar también a Red Bull el domingo es en haber realizado esa mala parada en boxes. También, por ejemplo, McLaren, la de Ricciardo, que no fue nada buena. Pero de esas últimas vueltas, nada. El cielo hizo lo que le dio la gana. Quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. La verdad es que es un tema interesante y seguro que tendréis vosotros vuestra propia opinión. Quiero conocerla por ahí por los comentarios. En estos próximos días estaremos hablando de más temas que ocurrieron durante el fin de semana, de más momentos curiosos, de cosas incluso que no se vieron porque nos perdimos un montón. Fue una locura esas últimas vueltas. Nada, recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Aparte de aprovechar ese precio, apoyaréis el canal
comprando desde ahí. Tenéis oferta que se van robando día tras día, tanto de Switch como de PC, de PlayStation, de Xbox. Echadle un vistazo si os interesa, y también el sorteo que estamos realizando con ellos del videojuego. Vosotros elijáis el que queráis de toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.